Luces en el campo. Siempre me he considerado una persona escéptica, alguien que necesita pruebas concretas antes de creer en algo. Pero lo que ocurrió aquella noche cambió por completo mi forma de ver el mundo. Era verano, y mi familia y yo vivíamos en una pequeña granja en las afueras del pueblo. La tranquilidad del campo siempre me había reconfortado, pero esa noche, algo diferente se sentía en el aire. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban como nunca. Me quedé un rato en el porche mirando el paisaje mientras mis hijos, Natalia e Iván, dormían en sus habitaciones. Alrededor de las 2 de la mañana, un sonido extraño rompió el silencio. Era como un zumbido, grave y constante, que parecía venir de ninguna parte y de todos lados al mismo tiempo. Pensé que tal vez era un avión o maquinaria agrícola en la distancia, pero al salir al campo con mi linterna, me di cuenta de que el sonido estaba mucho más cerca. De repente, el zumbido se detuvo, y en ese momento, vi algo que nunca olvidaré, unas luces, brillantes y pulsantes, que flotaban sobre los árboles al otro lado del campo. Al principio pensé que podría ser un helicóptero, pero las luces no se movían como algo que conociera. Parecían deslizarse con fluidez, cambiando de posición sin emitir el ruido característico de motores. Lo siguiente que ocurrió me puso los pelos de punta. Cuando las luces comenzaron a acercarse, el ganado en los establos se puso frenético. Podía oír a las vacas y caballos relinchando y golpeando las puertas, como si algo invisible las estuviera perturbando. Mi perro, que siempre había sido valiente, estaba escondido bajo el porche, temblando y gruñendo en dirección a las luces. En ese momento, escuché un ruido dentro de la casa. Corrí hacia adentro pensando en mis hijos. Llegué a la habitación de Iván y lo encontré despierto, parado frente a la ventana, mirando fijamente hacia el campo. Le pregunté qué hacía despierto, y con una voz apenas audible, me dijo: «Papá, ellos están aquí». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me acerqué a la ventana, y lo que vi me dejó paralizado. Las luces estaban más cerca ahora, iluminando parte del campo y los árboles. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la silueta que vi debajo de ellas. Era alta, delgada, con brazos largos y una cabeza desproporcionada. Parecía estar observándonos, inmóvil, como si supiera que estábamos ahí. No supe qué hacer. Tomé a Iván en brazos y corrí al cuarto de Natalia. Por suerte, ella aún dormía. Cerré las persianas de todas las ventanas y me quedé en la sala, vigilando con un bate en la mano. El zumbido volvió, pero esta vez más fuerte. Era como si estuviera justo sobre nosotros. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Las luces se apagaron, el zumbido desapareció, y el campo quedó en un silencio absoluto, mucho más inquietante que antes. Al día siguiente, intenté buscar explicaciones. Fui al lugar donde había visto las luces, pero lo único que encontré fue un círculo perfecto de hierba quemada. Desde entonces, Iván no ha vuelto a hablar de esa noche, pero a veces lo encuentro mirando por la ventana, como si esperara que algo regresara. Yo también sigo vigilando, porque sé que lo que vi no fue un sueño ni una alucinación. Y lo peor es no saber si algún día volverán. La señal en la montaña. Mi trabajo como guía turístico en un parque nacional siempre había sido tranquilo. A menudo llevaba pequeños grupos de senderistas a través de rutas pintorescas durante el día, y en ocasiones, algunos aventureros solicitaban recorridos nocturnos. Aunque las caminatas de noche no eran comunes, me gustaban, las estrellas eran increíblemente nítidas en esa zona, y la naturaleza tenía un aire diferente bajo la luna. Una noche de otoño, un grupo de 3 jóvenes extranjeros me contrató para una caminata nocturna hasta un mirador en la cima de una montaña. Querían fotografiar las estrellas y experimentar la tranquilidad del bosque a esa hora. Nos encontrábamos a mitad del camino cuando todos nuestros teléfonos dejaron de tener señal. No era raro en esa área, pero algo en el silencio me incomodó. El bosque, que siempre está lleno de pequeños sonidos, hojas moviéndose, grillos cantando, etc. Estaba completamente en silencio. Les pedí a los chicos que apagaran sus linternas por un momento para que pudieran disfrutar de la vista del cielo estrellado.
Mientras señalaba algunas constelaciones, noté algo extraño, una luz blanca muy brillante cruzando el cielo, pero no se movía como un avión o un satélite. Se detuvo en seco, algo que ningún objeto en el cielo debería hacer, y luego descendió lentamente detrás de una colina cercana, a no más de 1 kilómetro de donde estábamos. El grupo se emocionó, pensando que podría ser un meteorito o algo similar, y comenzaron a pedir que fuéramos a investigar. Contra mi mejor juicio, acepté, porque no quería que intentaran hacerlo por su cuenta y se perdieran. Nos desviamos del sendero principal y caminamos hacia la colina. Mientras más nos acercábamos, un zumbido bajo, como una vibración en el aire, comenzó a rodearnos. Las linternas parpadearon un par de veces antes de apagarse por completo. Tuvimos que continuar bajo la luz de la luna. Cuando llegamos al lugar donde había caído la luz, lo que encontramos nos dejó paralizados. En un claro rodeado de árboles quemados, había una estructura metálica enorme y circular, parcialmente enterrada en el suelo. Su superficie reflejaba la luz de la luna como si fuera líquida y emitía un resplandor tenue. Uno de los chicos intentó acercarse, pero antes de que pudiera tocarla, una figura emergió de detrás de la estructura. Era alta, delgada, con extremidades largas y una cabeza grande. Sus ojos, negros y brillantes, nos miraron con una intensidad que hizo que mi pecho se apretara. No habló, pero todos sentimos algo, una especie de presión en nuestras mentes. Uno de los chicos comenzó a llorar, sin razón aparente, mientras otro balbuceaba cosas incoherentes. La figura levantó una mano, y el zumbido en el aire se volvió insoportable. La siguiente cosa que recuerdo es estar de pie en el sendero principal, con el grupo detrás de mí, todos en silencio. No había señales de lo que habíamos visto, ni siquiera rastros del camino que habíamos tomado para llegar al claro. Pero lo más extraño fue que nuestros relojes marcaban las 2:15 de la mañana, a pesar de que no deberían ser más de las 11 de la noche. Nadie habló durante el camino de regreso. Los chicos cancelaron el resto de su estancia en el parque y se fueron esa misma mañana. Intenté convencerme de que había sido un sueño, una alucinación colectiva, pero cuando volví a ese sendero durante el día, encontré algo que me hizo dudar. En la base de la colina, las hojas estaban quemadas en un círculo perfecto y había un olor extraño en el aire, como a metal y ozono. Desde entonces, evito los recorridos nocturnos y aunque trato de olvidarlo, cada vez que veo una luz en el cielo, no puedo evitar pensar que podrían estar observándonos nuevamente. Luces en el horizonte. Trabajo en un barco pesquero en alta mar, donde los días son largos y las noches infinitas. Esa noche en particular, el cielo estaba despejado, y el océano era un espejo negro que reflejaba las estrellas. Estábamos a unos 50 kilómetros de la costa, en un punto donde no había más que agua en todas direcciones. Eran casi las 3 de la madrugada, y yo estaba en cubierta revisando las redes. Los demás dormían, dejando solo al capitán en el puente de mando. Había algo extraño en el aire, una quietud poco común incluso para el océano. No había viento, ni olas. Solo el crujido del barco al balancearse lentamente. De repente, vi una luz en el horizonte. Al principio pensé que era otro barco, pero no parpadeaba como las luces de navegación. Era un punto brillante, estático, como una estrella que se había posado sobre el agua. Llamé al capitán por radio, y cuando salió, vio lo mismo que yo. Ambos nos quedamos en silencio, observando. La luz comenzó a moverse lentamente, acercándose al barco. Cuando estaba lo suficientemente cerca, noté que no era un barco. Era una esfera, completamente lisa y brillante, flotando a unos pocos metros por encima del agua. El capitán intentó comunicarse por radio, pensando que podría ser algún tipo de dron militar o equipo de investigación, pero no hubo respuesta. La luz se quedó allí, inmóvil, como si nos estuviera observando. De repente, las luces del barco comenzaron a parpadear y los instrumentos dejaron de funcionar. El motor se detuvo, y todo quedó en un silencio absoluto. Fue entonces cuando escuchamos un sonido, un zumbido grave que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La esfera comenzó a ascender lentamente, y en ese momento algo salió de ella.
No sé cómo describirlo, era como una columna de luz líquida que parecía desintegrarse en el aire. Dentro de esa luz, había figuras. No eran humanas. Eran altas, delgadas, con extremidades que parecían demasiado largas para sus cuerpos y cabezas que se estrechaban hacia arriba. No hicieron ningún movimiento agresivo, pero su presencia era opresiva. Sentí como si estuvieran explorando algo dentro de mí, sin necesidad de palabras o contacto. El capitán cayó de rodillas y supe que estaba experimentando lo mismo. Era como si supieran todo sobre nosotros con solo estar allí. De repente, todo volvió a la normalidad. La luz y las figuras desaparecieron en un instante, como si nunca hubieran estado allí. Las luces del barco se encendieron, los instrumentos volvieron a funcionar, y el motor arrancó como si nada hubiera pasado. No hablamos de lo ocurrido con el resto de la tripulación, pero cuando regresamos a puerto, el capitán me dijo algo que no he podido olvidar. No éramos nosotros quienes pescábamos esta noche, hijo. Éramos el cebo. Desde entonces, cada vez que estoy en el mar, no puedo evitar mirar al horizonte, esperando que esa luz vuelva. Pero al mismo tiempo, espero que nunca lo haga. La isla del silencio. Soy biólogo marino y, hace unos años, participé en una expedición para estudiar las colonias de aves en un archipiélago remoto del Pacífico. La zona estaba tan aislada que apenas aparecía en los mapas, y se decía que había muy poca actividad humana debido a lo inhóspito del lugar. Para nosotros, era perfecto. Viajábamos en un barco pequeño, un equipo de 5 personas, y nuestra misión era catalogar especies y recolectar muestras. La primera isla a la que llegamos estaba viva con el sonido de miles de aves, y nuestra investigación empezó sin contratiempos. Sin embargo, la siguiente isla, que estaba a solo unas millas de distancia, era diferente desde el principio. Al acercarnos, noté que no había el menor sonido. Ningún canto de aves, ni zumbidos de insectos. Solo el viento arrastrando un olor extraño, como a carne podrida. Al desembarcar, la sensación de opresión era palpable. El suelo estaba cubierto de plumas, como si todas las aves hubieran caído en masa. Pero no había cuerpos, solo un rastro que conducía al interior de la isla. Caminamos siguiendo ese rastro, y cuanto más nos adentrábamos, peor era el olor. Finalmente, llegamos a un claro donde vimos algo que hizo que uno de los miembros del equipo vomitara al instante. En el centro del claro había un círculo de animales muertos. Aves, peces, incluso focas. Estaban dispuestos de manera meticulosa, sus cuerpos abiertos en cortes perfectos, como si alguien los hubiera diseccionado con una precisión quirúrgica. No había señales de depredadores, ni huellas humanas. Era como si alguien, o algo, hubiera realizado un experimento macabro y dejado su obra allí, a la vista. Decidimos tomar algunas muestras y regresar al barco, pero antes de que pudiéramos movernos, el aire se llenó de un sonido agudo, como un silbido que parecía perforar nuestros oídos. Miramos al cielo y vimos una luz intensa moviéndose rápidamente entre las nubes. De repente, la luz descendió y se detuvo justo sobre nosotros. Era una estructura metálica y ovalada, flotando en el aire sin hacer ruido. Emitía un resplandor azulado, y en cuestión de segundos, el silbido se detuvo. El ambiente cambió. Todo nuestro alrededor parecía vibrar, y uno de mis compañeros cayó al suelo, gritando que algo estaba dentro de su cabeza. Intenté ayudarlo, pero entonces lo vi, una figura saliendo de la luz. Era alta, con extremidades delgadas y piel grisácea que parecía translúcida bajo la luz. No tenía rostro, solo unos ojos oscuros y brillantes que parecían atravesarnos. Alzó una mano, y mi cuerpo se paralizó por completo. No podía moverme ni hablar, pero dentro de mi mente escuché algo. No palabras, sino una sensación de desaprobación, como si fuéramos intrusos que no debían estar allí. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie en la playa, con el resto del equipo a mi lado. No hablamos mientras subíamos al barco, pero todos sabíamos que algo había cambiado. Cuando revisamos las muestras en el laboratorio, descubrimos algo aún más perturbador: los tejidos de los animales tenían trazas de un material desconocido. No informamos a las autoridades, porque sabíamos que nadie nos creería.
Desde ese día, ninguno de nosotros ha vuelto a hablar de lo que pasó en esa isla. Pero sé que todavía piensan en ello, igual que yo. Especialmente cuando el viento sopla y trae consigo ese mismo olor a carne podrida. El rancho silencioso. Hace unos años, trabajé como veterinario en una pequeña comunidad rural. Mi trabajo me llevaba a muchas fincas y ranchos, pero había uno en particular que nunca olvidaré. Era un lugar grande, con amplios campos y establos bien cuidados. Lo dirigía un hombre llamado Don Ramón, quien había llamado para reportar algo extraño. Varios de sus animales estaban muriendo sin razón aparente. Cuando llegué al rancho, la escena era inquietante. 3 vacas yacían en un campo abierto, sin una sola herida visible. Su piel estaba intacta, pero Don Ramón me dijo que había algo más. Señaló los ojos de una de las vacas. Estaban completamente blancos, como si se los hubieran quemado desde adentro. Al examinar los cuerpos, noté algo más extraño: no había sangre. Ninguna gota. Era como si alguien hubiera vaciado a los animales por completo, pero sin dejar marcas. Intenté tranquilizar a Don Ramón, diciendo que podría ser algún tipo de depredador o enfermedad rara, aunque en el fondo sabía que no tenía sentido. Esa noche, Don Ramón me pidió que me quedara para investigar. Dijo que en las últimas semanas había visto luces en el cielo sobre su rancho, y que siempre coincidían con la muerte de algún animal. Pensé que tal vez estaba exagerando, pero acepté quedarme. Pasaron las horas, y cerca de la medianoche, estábamos en la casa tomando café cuando un destello atravesó las ventanas. Salimos corriendo al patio, y lo vimos, una luz intensa y blanca flotando sobre uno de los campos. Sin pensarlo, corrimos hacia el lugar. La luz estaba tan brillante que era difícil mirarla directamente. Al acercarnos, la luz se movió hacia arriba y dejó al descubierto algo que me heló la sangre. En medio del campo había otro animal, un caballo. Pero no estaba simplemente muerto. Su cuerpo estaba perfectamente cortado en varias partes, como si alguien hubiera hecho una autopsia precisa y luego dejado las piezas en el suelo. Lo más extraño era que no había sangre, ni huellas alrededor. Entonces lo escuchamos. Un zumbido grave que parecía salir del mismo suelo. Miré hacia el cielo y vi que la luz se había dividido en 3 esferas más pequeñas, cada una flotando en círculos alrededor de nosotros. De una de ellas salió un haz de luz que iluminó el suelo a unos metros de donde estábamos. En ese momento, Don Ramón cayó de rodillas, murmurando algo sobre demonios y el fin del mundo. Yo me quedé congelado, incapaz de moverme. Dentro del haz de luz, vi algo moverse. Una figura alta, delgada, con extremidades demasiado largas y una cabeza ovalada. No habló, pero sentí algo en mi mente. Era como si estuviera revisando mis pensamientos, mis recuerdos, todo lo que era. Cuando la figura desapareció junto con las luces, todo volvió al silencio. Don Ramón nunca volvió a ser el mismo. Vendió el rancho unas semanas después y se mudó con su familia a la ciudad. Yo intenté olvidarlo, pero nunca lo logré. A veces, cuando conduzco por la carretera, veo destellos de luz en el horizonte y recuerdo esa noche. Me pregunto si lo que vimos realmente se fue, o si sigue observándonos, esperando. La estación abandonada. Hace unos años trabajé como guardia nocturno en una estación de tren abandonada en un pueblo pequeño. El lugar había estado fuera de servicio por décadas, pero la compañía dueña del terreno insistía en mantenerlo vigilado. No entendía por qué, ya que estaba en medio de la nada y nadie parecía interesarse por el lugar. Acepté el trabajo porque pagaban bien y las noches eran tranquilas, al principio. La estación era un lugar extraño. Aunque estaba en desuso, las vías seguían en buen estado, y las luces de los andenes funcionaban, pero parpadeaban de forma errática. Había una atmósfera pesada, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Mi trabajo consistía en recorrer el área cada 2 horas y reportar cualquier anomalía. Todo estaba en calma hasta mi tercera noche. Estaba en la pequeña cabina de vigilancia, hojeando una revista, cuando escuché algo, un ruido metálico, como si alguien estuviera caminando sobre las vías. Salí con mi linterna, pensando que tal vez era un animal,
pero no vi nada. A las 2 de la madrugada, durante mi segunda ronda, algo me llamó la atención. A lo lejos, sobre las vías, vi una luz. Era débil, pero se acercaba lentamente. Pensé que podía ser un tren, lo cual era absurdo porque esa línea llevaba cerrada años. Caminé hacia las vías, esperando escuchar el sonido de un motor o el chirrido de las ruedas, pero la luz avanzaba en completo silencio. Cuando estaba a unos 50 metros, la luz se detuvo. Fue entonces cuando vi las figuras. Había 3 sombras, delgadas y altas, de pie en medio de las vías. Sus cuerpos eran imposiblemente rectos, y sus cabezas, alargadas, parecían girar hacia mí de forma antinatural. Mi instinto fue retroceder, pero algo me detuvo. Sentí una presión en el pecho, como si una fuerza invisible me mantuviera en mi lugar. No podía moverme, pero tampoco podía dejar de mirar. Uno de ellos levantó una mano, y la luz detrás de ellos se intensificó. En ese momento, todo a mi alrededor cambió. La estación ya no estaba vacía. Estaba llena de gente, pero no eran personas normales. Sus rostros eran borrosos, y sus movimientos erráticos, como si no pertenecieran a este mundo. Oía murmullos en un idioma que no entendía, y las figuras seguían allí, observándome. De repente, sentí un tirón en mi mente, como si alguien estuviera revisando mis recuerdos. Imágenes de mi infancia, mi familia, y mi vida pasaron frente a mí como un sueño, pero no era yo quien las controlaba. Entonces, todo se oscureció. Desperté en la cabina de vigilancia con el amanecer. Mi linterna estaba en el suelo, y mi reloj marcaba las 4 de la madrugada. No recordaba haber vuelto. Cuando revisé las cámaras de seguridad, vi que a las 2 de la mañana, las grabaciones se interrumpieron durante exactamente 23 minutos. Renuncié esa misma semana. La compañía nunca me explicó por qué querían que vigilara ese lugar, pero desde entonces he oído rumores. Gente que dice haber visto luces extrañas cerca de las vías o que escucha voces cuando pasa cerca de la estación. No sé qué fue lo que experimenté esa noche, pero una cosa es segura, hay algo en esa estación que no pertenece a este mundo. Y así terminamos este recorrido por algunas de las historias más aterradoras de encuentros con alienígenas. Si estas experiencias te dejaron sin aliento, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando los rincones más oscuros y misteriosos del universo. Nos encantaría saber, ¿has tenido alguna experiencia que desafíe la lógica? Deja tu comentario y cuéntanos, tal vez tu historia sea la siguiente que compartamos en Reddit Terror. Gracias por acompañarnos en este viaje más allá de las estrellas. Nos vemos en el próximo video.